Bajo las arenas milenarias de Irak, en la tierra que alguna vez fue Mesopotamia, existe un relato que ha permanecido en las sombras durante miles de años. Un relato que conecta textos antiguos con hallazgos arqueológicos modernos, profecías bíblicas con fenómenos inexplicables que aterrorizan a quienes los presencian. Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, es reconocida como la cuna de la civilización humana. Aquí surgieron las primeras ciudades, la escritura cuneiforme y complejas estructuras sociales hace más de 5000 años. Pero según antiguos manuscritos que no fueron incluidos en la Biblia canónica, esta región guarda un secreto mucho más oscuro y perturbador. El libro de Enoc, un texto fechado entre el siglo III y el siglo I a.C., narra eventos que ocurrieron antes del diluvio universal. Este manuscrito, preservado completamente en ge'ez, la lengua litúrgica de la Iglesia etíope, fue considerado escritura sagrada por los primeros cristianos. El apóstol Judas lo cita directamente en su epístola, y fragmentos del texto fueron encontrados entre los rollos del Mar Muerto, lo que confirma su antigüedad y su importancia en el judaísmo del Segundo Templo. El relato comienza con 200 ángeles conocidos como los vigilantes o grigori. Su nombre en arameo, Irín, significa literalmente los que despiertan, los que observan. Fueron enviados por Dios con una misión específica: vigilar y proteger a la humanidad en sus primeras etapas. Pero algo salió terriblemente mal. Según el capítulo 6 del libro de Enoc, estos ángeles descendieron al monte Hermón, una montaña que se encuentra en la frontera entre el actual Líbano, Siria e Israel. El texto describe que cuando vieron a las hijas de los hombres, las encontraron hermosas y deseables. Su líder, Semiasa, propuso un plan que cambiaría el curso de la historia humana. Les dijo a sus compañeros: «Temo que no queráis que tal acción llegue a ejecutarse y sea yo solo quien pague por tamaño pecado». Los 200 ángeles hicieron un pacto bajo juramento. Se comprometieron mediante anatema, una maldición sagrada que los ataba a todos por igual. Sabían que lo que estaban a punto de hacer iba directamente contra la voluntad de Dios, pero decidieron proceder de todas formas. Descendieron a la tierra y tomaron esposas de entre las mujeres humanas. Bajo las arenas milenarias de Irak, en la tierra que alguna vez fue Mesopotamia, existe un relato que ha permanecido en las sombras durante miles de años. Un relato que conecta textos antiguos con hallazgos arqueológicos modernos, profecías bíblicas con fenómenos inexplicables que aterrorizan a quienes los presencian. Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, es reconocida como la cuna de la civilización humana. Aquí surgieron las primeras ciudades, la escritura cuneiforme y complejas estructuras sociales hace más de 5000 años. Pero según antiguos manuscritos que no fueron incluidos en la Biblia canónica, esta región guarda un secreto mucho más oscuro y perturbador. El libro de Enoc, un texto fechado entre el siglo III y el siglo I a.C., narra eventos que ocurrieron antes del diluvio universal. Este manuscrito, preservado completamente en ge'ez, la lengua litúrgica de la Iglesia etíope, fue considerado escritura sagrada por los primeros cristianos. El apóstol Judas lo cita directamente en su epístola, y fragmentos del texto fueron encontrados entre los rollos del Mar Muerto, lo que confirma su antigüedad y su importancia en el judaísmo del Segundo Templo. El relato comienza con 200 ángeles conocidos como los vigilantes o grigori. Su nombre en arameo, Irín, significa literalmente los que despiertan, los que observan. Fueron enviados por Dios con una misión específica: vigilar y proteger a la humanidad en sus primeras etapas. Pero algo salió terriblemente mal. Según el capítulo 6 del libro de Enoc, estos ángeles descendieron al monte Hermón, una montaña que se encuentra en la frontera entre el actual Líbano, Siria e Israel. El texto describe que cuando vieron a las hijas de los hombres, las encontraron hermosas y deseables. Su líder, Semiasa, propuso un plan que cambiaría el curso de la historia humana. Les dijo a sus compañeros: «Temo que no queráis que tal acción llegue a ejecutarse y sea yo solo quien pague por tamaño pecado». Los 200 ángeles hicieron un pacto bajo juramento. Se comprometieron mediante anatema, una maldición sagrada que los ataba a todos por igual. Sabían que lo que estaban a punto de hacer iba directamente contra la voluntad de Dios, pero decidieron proceder de todas formas. Descendieron a la tierra y tomaron esposas de entre las mujeres humanas, atados para permanecer encadenados en prisiones bajo la tierra por toda la eternidad. El propio Enoc fue llevado en visiones a contemplar el lugar de su castigo. El texto describe su experiencia con palabras estremecedoras. Enoc narra:
Desde allí pasé a otro lugar más terrible que el anterior y vi algo horrible. Había ya un gran fuego ardiendo y flameando, y el lugar tenía grietas hasta el abismo, llenas de columnas descendentes de fuego, pero no pude ver ni sus dimensiones ni su magnitud. Aterrorizado por lo que veía, Enoc preguntó al arcángel Uriel, que lo acompañaba en la visión. Uriel le respondió con palabras que definieron el destino de los vigilantes por toda la eternidad. Este sitio es la prisión de los ángeles y aquí estarán prisioneros por siempre. Esta narración del libro de Enoc no fue ignorada por los escritores del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro hace referencia directa a estos eventos en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 4. Dios no solo no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La epístola de Judas, hermano de Jacobo, es aún más explícita. En el versículo 6, Judas escribe: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día». Esta cita prácticamente parafrasea el libro de Enoc, confirmando que los primeros cristianos conocían y aceptaban este relato. La pregunta que surge naturalmente es: ¿dónde están ubicadas estas prisiones? El libro de Enoc menciona que están bajo los collados de la tierra y en los valles de la tierra. Tradicionalmente, esto se ha interpretado de manera simbólica, pero hay textos bíblicos que ofrecen una ubicación geográfica más específica. El libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículos 14 y 15, presenta una profecía inquietante. Cuando suena la sexta trompeta, Juan escucha una voz que ordena: «Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Este pasaje específicamente ubica a 4 ángeles poderosos, encadenados junto al río Éufrates, esperando el momento designado para ser liberados. El Éufrates no es cualquier río. Es uno de los 2 grandes ríos que definieron a Mesopotamia, la actual Irak. Su curso atraviesa territorio turco, sirio e iraquí, pero es en Irak donde alcanza su mayor relevancia histórica y profética. El río Éufrates tiene una importancia bíblica que trasciende su relevancia geográfica. En el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 14, el Éufrates es mencionado como uno de los 4 ríos que fluían desde el jardín del Edén. El texto dice: «El nombre del tercer río es Tigris, el que fluye al este de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates». Esta ubicación conecta al Éufrates con el origen mismo de la humanidad según la narrativa bíblica. En Génesis 15, versículo 18, Dios hace un pacto con Abraham prometiéndole: «A tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates». El Éufrates marca uno de los límites de la tierra prometida, estableciendo su importancia en el plan divino para Israel. El profeta Jeremías, en el capítulo 50, versículo 38, pronuncia un oráculo contra Babilonia, la gran ciudad que se levantaba junto al Éufrates. «Sequía sobre sus aguas y se secarán, porque es una tierra de ídolos, y se vuelven locos por sus horribles ídolos». Esta profecía, pronunciada hace más de 2500 años, cobra una relevancia escalofriante cuando examinamos la situación actual del río. Desde el año 2018, el río Éufrates ha experimentado una disminución dramática en su nivel de agua. La sequía más severa en la historia moderna de Irak ha reducido el caudal del río a niveles sin precedentes. Según datos del Ministerio Iraquí de Recursos Hídricos publicados en 2022, el río está recibiendo solo el 30% del agua esperada. Las autoridades han advertido que de continuar esta tendencia, el río podría secarse completamente para el año 2040. Esta disminución no se debe únicamente al cambio climático. Turquía y Siria, países por donde el Éufrates fluye antes de llegar a Irak, han construido represas que retienen grandes cantidades de agua. Según informes de las Naciones Unidas de 2022, las precipitaciones en el sureste de Turquía, donde nacen los ríos, estaban un 29% por debajo de la media de las 3 décadas anteriores. La combinación de estos factores ha llevado a que las aguas de los ríos Tigris y Éufrates se reduzcan a aproximadamente el 20% de sus niveles históricos. A medida que las aguas retroceden, secretos enterrados durante milenios comienzan a emerger. En 2018, la sequía reveló la existencia de un palacio del Imperio Mitanni de más de 3.400 años de antigüedad, sumergido en el embalse de Mosul en el Kurdistán iraquí. Los arqueólogos del sitio de Kemune recuperaron 10 tablillas cuneiformes que prometen revelar información inédita sobre esta enigmática civilización.
En 2023, excavaciones en el sitio de Girsu, actual Tel Al-Hiba, descubrieron un palacio y un templo de más de 4.000 años. El templo, conocido como Eninu, el pájaro blanco del trueno, era uno de los más venerados en la Mesopotamia prehistórica. Se recuperaron más de 200 tablillas cuneiformes con información administrativa de la civilización sumeria. Pero entre estos hallazgos arqueológicos documentados circulan testimonios inquietantes de pobladores locales. Personas que viven cerca del Éufrates han reportado cuevas y estructuras subterráneas expuestas por la sequía, lugares de los que emanan sonidos inexplicables. Los habitantes de áreas rurales cercanas al río describen ruidos que no se asemejan a nada conocido. Algunos los comparan con lamentos, otros con estruendos que parecen venir desde las profundidades de la tierra. Estos reportes, aunque difíciles de verificar, se han vuelto más frecuentes a medida que el nivel del agua continúa descendiendo. Fenómenos acústicos extraños no son exclusivos de Irak. Alrededor del mundo, en las últimas décadas, se han reportado sonidos misteriosos que la ciencia ha intentado explicar con resultados mixtos. Estos sonidos, conocidos como skyquakes o cielomotos, han sido documentados en múltiples países. La doctora Andrea Gulizano, física especializada en meteorología del espacio, explicó en una entrevista para Meteoret en 2020 que para los ruidos atmosféricos no existe una razón única, sino una multiplicidad de posibles causas. Entre las explicaciones propuestas se incluyen aviones supersónicos, choques de masas de aire de diferentes temperaturas, actividad volcánica, terremotos y vientos catabáticos. Sin embargo, algunos de estos sonidos desafían las explicaciones convencionales. En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos detectó un sonido de ultrabaja frecuencia en el Océano Pacífico, conocido como bloop. Su intensidad fue suficiente para ser detectada por sensores separados por más de 5.000 kilómetros. Aunque inicialmente se propuso que podría provenir de criaturas marinas gigantes desconocidas, investigaciones posteriores sugirieron que podría tratarse de criosismos, sonidos producidos por el desprendimiento o movimiento de icebergs. No obstante, la potencia del sonido seguía sin explicación completa. En 2012, múltiples regiones del planeta reportaron un fenómeno conocido como the hum, el zumbido. Este sonido de frecuencia baja fue registrado en diversos continentes, generando especulaciones sobre su origen. Algunas teorías apuntaban a actividad geológica profunda, mientras otras sugerían fuentes artificiales no identificadas. Lo relevante de estos fenómenos acústicos globales es que establecen un precedente. Existen sonidos reales, documentados científicamente, cuyo origen completo no ha sido determinado. Esto proporciona un contexto para considerar los reportes de sonidos inexplicables en Irak con mayor seriedad. Los testimonios de personas que viven cerca del Éufrates en Irak describen experiencias perturbadoras. Aunque estas narraciones son anecdóticas y difíciles de verificar científicamente, su consistencia y frecuencia no pueden ser completamente ignoradas. Pobladores de la región de Basora, en el sur de Irak, han mencionado ruidos que parecen emanar de formaciones rocosas expuestas por la sequía. En abril de 2020, durante la pandemia global, cuando la actividad humana se redujo drásticamente y la contaminación acústica disminuyó, se reportaron con mayor intensidad sonidos extraños en diversas partes del mundo, incluido Irak. La reducción del ruido ambiental permitió que sonidos previamente enmascarados se volvieran más perceptibles. ¿Existe alguna conexión entre estos fenómenos acústicos y las profecías sobre ángeles encadenados? Desde una perspectiva bíblica y teológica, varios eruditos han establecido paralelismos inquietantes. El teólogo George Nickelsburg, en su análisis del primer libro de Enoch publicado en 2001, enfatiza que los textos antiguos describen un lugar físico de encarcelamiento para los vigilantes. No se trata únicamente de una prisión espiritual o simbólica, sino de una ubicación concreta bajo los collados de la tierra, donde estos seres permanecen en una forma de existencia suspendida, conscientes pero incapaces de liberarse. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 3, versículos 19 y 20, menciona que Cristo, después de su crucifixión, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Este pasaje ha sido interpretado por muchos teólogos como una referencia directa a los vigilantes encarcelados, indicando que Jesús visitó el lugar de su prisión. Si aceptamos la premisa teológica de que estos ángeles permanecen encadenados en algún lugar bajo la tierra, específicamente en la región mesopotámica, ¿qué implicaciones tiene esto? Los textos antiguos son claros en que estos seres, aunque limitados en su movimiento y poder, no están completamente inactivos.
El libro de Enoc en el capítulo 15, versículos 8 al 12, explica que cuando los Nefilim murieron, sus espíritus no perecieron como los de los humanos. En cambio, se convirtieron en espíritus malignos que vagan por la tierra. El texto dice: Ahora, los gigantes nacidos de los espíritus y de la carne serán llamados malos espíritus en la tierra, y sobre ella tendrán su morada. Los espíritus de los gigantes oprimen, corrompen, atacan, pelean, destrozan la tierra y traen pesar. Esta descripción de espíritus desencarnados que causan opresión y corrupción coincide con la comprensión bíblica de los demonios. Muchos teólogos contemporáneos, incluyendo al Dr. Michael Heiser, autor de Unseen Realm, publicado en 2015, argumentan que los demonios son los espíritus de los Nefilim muertos, mientras que los vigilantes originales permanecen encarcelados esperando el juicio final. La distinción entre los ángeles encadenados y los que permanecen libres es crucial para entender la cosmología espiritual presentada en los textos antiguos. Esta diferenciación explica una pregunta fundamental. Si los vigilantes fueron encadenados por su rebelión, ¿por qué Lucifer, también conocido como Satanás, permanece libre para tentar y acusar a la humanidad? La respuesta se encuentra en la naturaleza y el tiempo de sus respectivas rebeliones. Según la tradición cristiana y judía, existen dos caídas angélicas distintas, separadas por un periodo de tiempo indefinido. La primera caída, la de Lucifer, es mencionada en Isaías 14, versículos 12 al 15. Aunque el contexto inmediato se refiere al rey de Babilonia, la tradición cristiana desde los padres de la Iglesia ha visto aquí también una referencia al arcángel caído. El texto dice: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono». El Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, describe una guerra en el cielo. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta rebelión de Lucifer, motivada por orgullo y el deseo de usurpar el trono divino, resultó en su expulsión del cielo junto con la tercera parte de los ángeles que lo siguieron. Sin embargo, esta caída no resultó en encarcelamiento inmediato. Lucifer y sus seguidores retuvieron considerable libertad de movimiento, como se evidencia en el libro de Job, donde Satanás aparece ante Dios como un acusador. La segunda caída, la de los vigilantes liderados por Semiasa, ocurrió mucho después, cuando ya existían seres humanos sobre la tierra. El libro de Enoc es explícito en que estos 200 ángeles descendieron durante los días de Jared, el padre de Enoc. Su pecado fue específicamente diferente: fornicación con mujeres humanas y la revelación de conocimientos prohibidos. Este crimen contra el orden natural resultó en un castigo más severo e inmediato: el encarcelamiento hasta el día del juicio final. El teólogo William Barclay, en su comentario del Nuevo Testamento publicado en 1995, enfatiza esta distinción. Según Barclay, Semiasa y los vigilantes no deben confundirse con Satanás. Son entidades distintas con destinos diferentes. Mientras Satanás permanece libre para engañar y tentar, operando en el ámbito espiritual, los vigilantes están confinados en prisiones físicas bajo la tierra. Esta diferenciación también es apoyada en la tradición islámica. El Corán menciona a Iblis, el equivalente islámico de Satanás, cuya caída se debió a su negativa a inclinarse ante Adán como Dios le ordenó. Esta caída de Iblis es claramente distinta de cualquier narrativa sobre ángeles que descendieron para casarse con humanos. El investigador Hugh Nibley, en sus estudios sobre textos apócrifos, argumentó que existen jerarquías incluso entre los seres caídos. Lucifer, antes de su caída, poseía un rango superior al de los vigilantes. Era querubín protector, posiblemente el ángel de más alto rango en la creación. Su caída, aunque lo despojó de su gloria, no lo confinó inmediatamente a una prisión física, porque su juicio final aún está pendiente. Los vigilantes, por otro lado, cometieron un acto tan abominable, mezclando lo celestial con lo terrestre de manera antinatural y generando abominaciones en forma de gigantes, que su castigo fue ejecutado de inmediato. Fueron encadenados para prevenir que continuaran corrompiendo el orden natural de la creación. Esta distinción explica por qué el Nuevo Testamento habla tanto de Satanás operando libremente en el mundo como de ángeles encadenados en prisiones de oscuridad. Ambas realidades coexisten en la cosmología bíblica. Ahora debemos abordar la pregunta crítica.
¿Qué evidencia existe, más allá de los textos religiosos, de que estas prisiones angélicas puedan estar ubicadas en la región de Mesopotamia, específicamente cerca del Éufrates? La conexión geográfica es establecida por múltiples textos. El Apocalipsis ubica explícitamente a 4 ángeles encadenados junto al Éufrates. El libro de Enoc menciona prisiones bajo los collados de la tierra y en los valles, descripción que coincide con la topografía de Mesopotamia, una región caracterizada por llanuras aluviales interrumpidas por formaciones montañosas en sus bordes norte y este. La arqueología mesopotámica ha revelado que las civilizaciones antiguas de esta región poseían un conocimiento profundo de estructuras subterráneas. Los sumerios, acadios y babilonios construyeron complejos sistemas de canales, cisternas subterráneas y cámaras bajo sus templos y palacios. Las excavaciones en Ur, dirigidas por Leonard Woolley, entre 1922 y 1934, descubrieron cámaras funerarias reales ubicadas a gran profundidad, algunas de las cuales aún no han sido completamente exploradas. El sitio arqueológico de Girsu, excavado recientemente, reveló estructuras subterráneas asociadas con el templo Eninu. Aunque los arqueólogos interpretaron estas cámaras como almacenes o áreas administrativas, los textos cuneiformes recuperados mencionan rituales relacionados con los espíritus bajo la tierra. El doctor Sebastián Rey, quien supervisó las excavaciones, admitió en 2023 que algunos aspectos de las estructuras no tenían una explicación funcional obvia. Más inquietante es el hallazgo en el embalse de Mosul. El Palacio Mitanni, descubierto en 2018, cuando las aguas retrocedieron debido a la sequía, presentaba características arquitectónicas inusuales. Había cámaras selladas con ladrillos de una calidad y composición diferentes al resto de la estructura. Los arqueólogos Ivana Pulgiz y Hassan Ahmed Qasim, que lideraron la excavación, notaron inscripciones cuneiformes en estos sellos que aún no han sido completamente traducidas, pero que hacen referencia a guardianes y ataduras. En enero de 2025, un equipo de la Universidad de Coimbra, en colaboración con la Universidad de Cambridge, descubrió en Kanishai, al norte de Irak, un edificio monumental que podría haber sido un templo o espacio ceremonial datado alrededor del año 3300 a.C. Esta estructura presentaba elementos arquitectónicos distintivos, incluyendo conos murales decorativos típicos de los templos mesopotámicos. Lo significativo es que debajo de este edificio se encontraron túneles verticales que descendían a profundidades inusuales. Los arqueólogos inicialmente asumieron que eran pozos de agua, pero su construcción elaborada y la ausencia de residuos típicos de uso doméstico sugieren otro propósito. El análisis de estos hallazgos arqueológicos, cuando se yuxtapone con los textos antiguos, presenta un patrón inquietante. Las civilizaciones mesopotámicas más antiguas parecían tener conocimiento de lugares subterráneos de gran significado espiritual o ritual. Construyeron estructuras complejas que accedían a estas profundidades, realizaban rituales asociados con espíritus bajo la tierra y mantenían tradiciones sobre seres primordiales encerrados en las entrañas del mundo. El académico Samuel Noah Kramer, considerado uno de los principales expertos en cultura sumeria, identificó en los textos cuneiformes referencias a una morada de los que no regresan, un lugar bajo el mundo conocido donde ciertos espíritus estaban confinados. En su obra The Sumerians, publicada en 1963, Kramer notó que esta morada era distinta del concepto de Sheol o Hades. No era simplemente el lugar de los muertos humanos, sino una prisión para entidades de naturaleza diferente. Las tablillas recuperadas en Uruk, algunas datadas alrededor del año 3500 a.C., contienen himnos y encantamientos dirigidos a los vigilantes atados, pidiéndoles que permanezcan en su lugar y no traigan destrucción sobre la tierra. Estos textos preceden por siglos a los manuscritos hebreos, sugiriendo que la tradición sobre ángeles encadenados en Mesopotamia es extremadamente antigua y no se limita a la tradición judeocristiana. La convergencia de evidencia textual y arqueológica nos lleva a considerar las implicaciones proféticas de estos hallazgos, especialmente en relación con el secado del Éufrates. El Apocalipsis presenta el secado del río Éufrates en dos contextos proféticos distintos. El primero, en el capítulo 9, versículos 14 y 15, menciona a 4 ángeles atados junto al río que serán liberados. El segundo, en el capítulo 16, versículo 12, describe el sexto juicio de las copas. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente.
Los teólogos evangélicos han debatido intensamente sobre si estos dos pasajes se refieren al mismo evento o a eventos distintos en la cronología del fin de los tiempos. Lo que es indiscutible es que ambos asocian eventos apocalípticos significativos con el Éufrates. La actual disminución dramática del nivel del Éufrates ha llevado a muchos estudiosos de profecía bíblica a preguntarse si estamos presenciando el comienzo del cumplimiento de estas predicciones. El sitio web God Questions, una de las plataformas teológicas más consultadas en Internet, publicó en 2024 un análisis detallado sobre si la sequía del Éufrates es una señal del fin de los tiempos. Su conclusión, basada en el análisis de múltiples eruditos, es matizada. La sequía actual no es el cumplimiento completo de la profecía de Apocalipsis 16 porque ocurre fuera del contexto de la gran tribulación. Sin embargo, podría representar lo que los teólogos llaman un cumplimiento parcial o precursor, un evento que prepara las condiciones para el cumplimiento final.